y nos encerraron en unas celdas de castigo pues impresionantes, con unas ratas enormes, pero en general esa impotencia de que lo que hacíamos nosotros, lo que estaba haciendo el pueblo vasco y bueno, todos los pueblos del Estado español, pues en definitiva no contaba para gente que vivía al margen del pueblo. Al celebrarse las primeras elecciones de 1977, el mundo de ETA estaba dividido en dos bandas terroristas, ETA militar y ETA político-militar, y cada una tenía su brazo político. Si en el caso de ETA militar tenía a Hassi, que no participó en las primeras elecciones de 1967 y las boicoteó, el mundo de ETA político-militar tenía a la organización de Partido de la Revolución Vasca, EIA, cuyo secretario general, elegido en 1967, era el señor Mario Onaindia, que había sido uno de los etarras juzgados en el proceso de Burgos por el asesinato del mando de la policía franquista, señor Melitón Manzanas. Conozco los convenios del señor. Lo que ocurre es que no quiero hacer uso del derecho de no presentar más que nombre y apellido, porque quiero aprovechar esta ocasión para encender la lucha del pueblo vasco y la verdad que sufre. ¡No les calla, se asusta! El señor Onaindia fue condenado a muerte en el proceso de Burgos, pero el general Franco conmutó las penas de muerte. Para entender las motivaciones que tuve yo el año 66 para entrar en ETA, yo creo que hay que tener en cuenta el ambiente político que existía entonces, sobre todo en Euskadi, la complicidad y la relación bastante estrecha que se daba entre las fuerzas políticas. Yo, por ejemplo, hubo una época que estuve militando en una organización dependiente del Partido Nacionalista Vasco y a la vez estaba en comisiones obreras, y entonces en aquellos momentos a mí me parecía que ETA era una incógnita, pero que la aportaba como una cosa positiva un intento de unir la lucha nacionalista, la lucha por el autogobierno de Euskadi con la cultura vasca, tomándose en serio el tema del euskera y a la vez con una reivindicación socialista, y todo esto enmarcado en una lucha antifranquista por la democracia que a mí me parecía lo más atrayente. Los ecos de la solidaridad, naturalmente, que nos llegaron, porque fue un proceso que el régimen lo planteó como una batalla política en contra de las reivindicaciones nacionalistas, en primer lugar, pero yo creo que en general contra todo el antifranquismo y en contra de todos los demócratas españoles. Y esto es también la oposición antifranquista lo entendió, y Comisiones Obreras, por ejemplo, hizo unas enormes movilizaciones organizadas desde septiembre, octubre de aquel año. Hubo incluso algún muerto en Madrid preparando una jornada por la amnistía y en contra del juicio de Burgos, y entonces la conciencia democrática en nosotros creo que estaba muy viva, y que aquello lo planteamos como una lucha del pueblo vasco, pero enmarcada dentro de una lucha por las libertades democráticas de todos los ciudadanos del Estado español. La adhesión de la Plaza de Oriente de Madrid en toda España que habéis rendido en los últimos días, no solamente a mi persona, sino al ejército español y a nuestras instituciones, ha reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó. Su juicio quedó en nuestra memoria, su juicio junto a tantas otras personas. Estamos hablando, por supuesto, del juicio de Burgos. En ese proceso la posibilidad de morir estaba siempre presente. Sí, yo creo que el juicio de Burgos, los condenados lo presentamos como una batalla política, hicimos un juicio político, estaba presente Soler Barberá, y bueno, hicimos unas declaraciones larguísimas de un contenido político muy claro y muy rotundo, pero sobre todo porque estábamos convencidos de que nos iban a matar. Y esto no era solo por el juicio, que era muy sorprendente todo, porque en mi caso, por ejemplo, cuando me detiene por el sumario de la policía, el juez de orden público me pide una pena de 9 años por asociación ilícita y propaganda, y ese mismo sumario pasa a manos de los militares. Yo no conozco exactamente por qué razones, y la petición ya es por bandidaje y terrorismo de pena de muerte y 60 años. Y anteriormente pues habían matado a algunos compañeros, otros que tenían mucho menos responsabilidad que nosotros les habían condenado a muerte, y estábamos absolutamente convencidos de que nos iban a matar a todos, o si no al menos a
o bien a uno, que era el caso de Izco la Iglesia, porque prácticamente le pedían doble responsabilidad, o si no a esos tres que les habían concedido 2 penas de muerte. El gobierno Suárez le concedió el extrañamiento y en las elecciones del 77, EIA se presentó dentro de una marca denominada Euskadiko Ezkerra, que consiguió un diputado en el Congreso, que era el señor Letamendia, y un senador, que era el señor Vandrés. Euskadiko Ezkerra votó no a la Constitución y recomendó a sus simpatizantes que hicieran lo mismo. Yo mismo, en nombre de Euskadiko Ezkerra, en el Parlamento español defendí enmiendas muy importantes a la Constitución y quizá la más importante y más significativa fue la introducción de un capítulo que se titulara de la autodeterminación. Pero al año el señor Letamendia dejó Euskadiko Ezkerra para pasarse a Herri Batasuna, quedándose el señor Vandrés como el principal interlocutor de Euskadiko Ezkerra. El señor Vandrés era una figura muy detestada desde el sector más derecha de los medios de comunicación de Madrid porque había sido el abogado de muchos etarras y era uno de los que había defendido la amnistía de 1977, en la que se dijera expresamente que se amnistiaba a los terroristas de ETA, pero no a los terroristas de extrema derecha, porque los de extrema derecha, como los de la matanza de Atocha, cometían atentados para impedir la democratización del Estado, dándose a entender que entonces ETA sí entraba en la amnistía porque ella cometía atentados para contribuir a la democratización. Y no voy a emplear expresiones mías. Cuando en el 77 se dio la ley de amnistía por el primer Parlamento Democrático español, se dio una amnistía a aquellos que habían luchado y habían delinquido el Código Penal vigente y las leyes antiterroristas vigentes entonces, habían delinquido, insisto, por favorecer la democracia y la autonomía de sus pueblos. Y esto lo dijo el Parlamento en pleno y se aceptó por unanimidad. Y todos aquellos delincuentes que yo había defendido, y digo delincuentes entre comillas, salieron a la calle liberados. El pueblo español, pues, a través de sus representantes, reconoció que aquellos militantes de ETA que yo había defendido no eran unos delincuentes, sino eran hombres que habían luchado por la democracia, por la libertad y por su pueblo. A partir de 1981, el señor Onaindia pone en marcha un proceso para convertir Euskadiko Ezkerra en un partido político, fusionando su partido, EIA, con el Partido Comunista de Euskadi, el EPK. Una fusión que contaba con el visto bueno de ETA político-militar, pero que en cambio cayó muy mal a la dirección nacional del Partido Comunista de España, que consideró que don Roberto Lerchundi, que era secretario general del Partido Comunista de Euskadi, EPK, no podía por su cuenta autorizar la integración de una parte del Partido Comunista de España en otro partido como era Euskadiko Ezkerra, lo que llamó el señor Carrillo una OPA hostil al EPK. Un caballero que procede de bandera roja. Había los prosoviéticos, había diversas tendencias y eso no se rompió más que cuando en Euskadiko Ezkerra nos hizo una OPA hostil y lo que se puso en juego era si el partido continuaba o no continuaba existiendo. Bien, como ya sabido ayer, se rechazó en el Pleno del Congreso la propuesta que traíamos de organización federal del Partido Comunista de España. Una propuesta que está basada en el hecho de la existencia no solamente de las clases sociales, sino de los pueblos nacionales y regiones de este país, que entendemos que son elementos fundamentales para la transformación democrática y para el cambio socialista en España. Yo creo que el rechazo es lógico porque, entre otras cosas, se ha planteado tardíamente y mal, y porque es un tema prematuro. Pero yo confío que al final de este proceso, la adaptación del Partido Comunista de España al Estado autonómico y la respuesta peculiar a los pueblos que conforman España acabará siendo un partido de organización federal. Fundamentalmente un debate muy fuerte y Lerchundi yo creo que se salió más que por la izquierda, se salió más bien por la derecha del partido, en posiciones mucho más moderadas que las del Partido Comunista, con ese signo que era lo que se discutía, que no se aceptaba la independencia del Partido Comunista de Euskadi ni se aceptaba una deriva de tipo nacionalista. Fundamentalmente ese era el debate de fondo. Hubo políticos de Madrid del Partido Comunista de España que sí veían bien aquella integración, entre ellos doña Cristina Almeida y otros dirigentes que hicieron un comunicado en el diario El País para hacer un acto para explicar por qué tenía sentido la integración del PC-EPK en Euskadiko Ezkerra, y publicar esa nota les valió la expulsión del partido. A mí me expulsaron del Partido Comunista porque yo estaba de acuerdo en el País Vasco
Yo era amiga de Roberto Lerchundi, que era el secretario general del País Vasco. Entonces se quiso unir con Eukadico Ezquerra. Andrés. Con Mario Naindía, que era el que entonces, que luego se unieron al cabo de los años en el PSOE. Y entonces, desde el Comité Central de aquí se apoyaba esa fusión. Pero de repente Tomás Tuero y algunos que estaban luego todos en el PSOE, después, pues dijeron que no se podía eso, expulsaron a Lerchundi y nosotros convocamos un acto como concejales aquí en Madrid, que lo publicamos en un anuncio en El País, en el Centro de Investigaciones Científicas, para que explicaran Mario Naindía y Roberto Lerchundi cuáles habían sido los problemas. Y solo por convocar ese acto, pues a mí me dan una carta de expulsión del partido, que me la dio además, me acuerdo, un compañero que sigue siendo amigo mío, que Adolfo Piñedo, porque decía que nosotros lo que queríamos era irnos al PSOE, la típica, siempre hemos sido renovadores, pero todos los que nos han echado por renovadores se han ido al PSOE y yo no me he ido nunca al PSOE. Es verdad que Adolfo Piñedo sí sé que ha sido diputado del PSOE por Madrid. Pero bueno, claro, y Adolfo Piñedo estaba en la comunidad conmigo y bueno, no me importa, pero quiero decirte que lo de siempre, yo me imagino que tú te vas ahí y resulta que el que se va luego soy yo. Son esas cosas de... Ellos sabían muy bien que ese problema está zanjado y que el Comité Central ya no tiene nada que decir sobre ese problema, puesto que el organismo que en el partido puede decidir ha decidido ya, y ese organismo es la Comisión de Garantías y Control. Eso lo sabían. Ahora, yo querría subrayar la contradicción entre la posición del grupo de 5 concejales de Madrid, que tratando de no dimitir de su cargo, afrontan la expulsión del partido. En marzo de 1982 se celebra el primer congreso constituyente de Euskadi Ezquerra, Izquierda para el Socialismo, siendo elegido presidente el señor don Juan María Vandrés y primer ejecutivo el señor Onaindian como secretario general. El Estatuto es el único instrumento que puede modernizar este país, que puede convertir a este país en un pueblo, que puede convertir a este país en una nacionalidad y en una nación. Pero en manos del Partido Nacionalista Vasco es lo que ha convertido a este país en un caos. A efectos prácticos, el señor Vandrés sería la imagen de Euskadi Ezquerra en el Congreso de los Diputados de Madrid, mientras que el señor Onaindia, como secretario general, sería la imagen de Euskadi Ezquerra en el Parlamento Vasco. Y hace dos meses, representantes de los 4 partidos políticos que estamos en esta Cámara suscribimos un acuerdo que no era más que una constatación, porque hubo un debate y al final pues coincidíamos en que en Euskadi había que negociar con ETA, nunca temas políticos salvo la propia reinserción, y que los problemas políticos había que solucionarlos entre los partidos políticos y en las instituciones. Los señores Vandrés y Onaindia tendrían mucho que ver en el proceso de disolución de ETA político-militar, negociando directamente con el gobierno de UCD, con el señor Juan José Rosón como ministro de Interior, que se concederá reinserción a los terroristas de ETA político-militar que dejaran las armas, como se hizo. Veis que hay hoy algo que ha cambiado en esta decoración, algo que ha cambiado en la imagen nuestra. Hoy estamos a cara descubierta y una de las razones fundamentales de que hoy estemos aquí de esta forma es que vamos a hacer pública la decisión política de la disolución de nuestra organización armada. Pensamos que la violencia armada en un momento determinado era necesaria, pero hoy estamos convencidos que son los valores y la lucha democrática los que en un avance de conciencia y organización del pueblo pueden dar soluciones verdaderas a los problemas de Euskadi. El signo que significa este análisis que ha hecho ETA Política Militar Séptima Asamblea tiene un valor de símbolo, aparte del que tenga para las propias personas, y es la apertura de un camino nuevo, la inauguración de una vía distinta de las anteriores. Con pura represión el problema no se soluciona, eso es una evidencia, y entonces la búsqueda de estas soluciones pues abre caminos y abre perspectivas que hasta ahora no estaban inauguradas en Euskadi. Hoy precisamente, o ayer si se quiere, se ha inaugurado una nueva vía y sea bienvenida esta vía. Categóricamente la inserción social y la respuesta
por la vía de la colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad es la mejor demostración de que ese clima ha cambiado. A partir de ese momento, para ETA militar, que pasaba a ser la única ETA, los de Euskadi Ezkerra eran unos traidores que también podían ser objetivos de la banda. Sí, respecto a los atentados, evidentemente tienen un signo muy claro. Son desestabilizadores, van en contra de unas elecciones que se van a celebrar próximamente, en definitiva van en contra de la democracia. Si se demostrara que hay una relación entre el Estado, que el Estado para defender la democracia utiliza los mismos métodos terroristas que ETA, pues eso provocaría una profunda crisis política en Euskadi sin duda. ETA tiene que pensar que no va a conseguir, por más asesinatos que cometa, ninguna negociación política, porque el marco de la negociación política ya lo definimos los partidos políticos vascos el pasado 12 de enero cuando firmamos el documento sobre la paz y la normalización. También hubo una división en el sector mediático, ¿no? Digamos que Egin se convirtió en el periódico de Herri Batasuna y de ETA militar, y hubo una escisión de aquellos que eran más afines a Euskadi Ezkerra, que crearon su propia revista, ERE, que no duró demasiado tiempo. En 1986, el señor Onain Díaz se retira como secretario general de Euskadi Ezkerra y le cede el puesto al señor Kepa Aulestia. El señor Onain Díaz sería candidato al Parlamento Europeo, pero no lograría el acta. Curiosamente, luego en el 89 lo intentaría el señor Vandrés y él sí conseguiría el acta en el Parlamento Europeo. ¿Usted es un nacionalista? Sí, soy un nacionalista de izquierdas. No soy un nacionalista burgués, no soy un nacionalista conservador. Soy una berchala de izquierdas, ya hablaremos luego, es un nacionalismo de izquierda. Tras las elecciones vascas del año 1990, Euskadi Ezkerra sufre un severo varapalo y hay un debate interno en torno a lo que puede hacer, porque aunque tiene poca representación, es decisiva para que pueda haber un gobierno apoyando el gobierno de coalición que en ese momento formaban PNV y Partido Socialista, señores Ardanza y Jáuregui. El problema es que dentro de Euskadi Ezkerra había dos sensibilidades muy claramente diferenciadas respecto a qué tenía que ser Euskadi Ezkerra antes, si un partido nacionalista y por lo tanto estar más cerca de Eusko Alkartasuna, o un partido socialista y estar por tanto más cerca del PSOE. Digamos que el señor Aulestia sería el más cercano al nacionalismo, creó un sector crítico llamado Auñamendi y acabó expulsado del partido. Kepa Aulestia, su hermano ha sido uno de los reinsertados, ¿no? Sí. ¿Y cómo vive? Pues ¿Cómo ha asumido, digamos, esa vuelta? Yo creo que de la mejor forma en la que se puede vivir en un país como el País Vasco. Usted mismo, porque usted desde los 16 años estaba militando en ETA, ¿no? Hasta el 75, si no recuerdo mal. ¿Cuáles son las peores cosas que ustedes dicen, ustedes mismos de la organización? Bueno, yo lo que digo de la organización y de su historia es que todo aquel potencial teníamos que haberlo recuperado para el autogobierno y para la democracia, sabiendo parar a tiempo. Paramos algunos, otros continuaron. Y fue el sector del señor Vandrés, llamado Renovación Democrática, el que recuperó el control de partido e inició el proceso para integrar a Euskadi Ezkerra con los socialistas. Eso termina de producirse en el Congreso de Unificación de 1993, en el que Euskadi Ezkerra se fusiona directamente con el Partido Socialista en Euskadi, creando el PSEE, quedando el señor Txiki Benegas del PSOE como presidente del PSEE, el señor Onain Díaz como vicepresidente y el señor don Ramón Jáuregui, también del PSOE, como secretario general del PSEE. Sin embargo, electoralmente el PSEE no tuvo un gran estreno porque fue en las autonómicas de 1994 en las que el PSEE no consiguió más diputados de los que tenía el PSE en solitario y parece que el antiguo voto de Euskadi Ezkerra no se fue con los socialistas, sino que se fue a Ezker Batua, que hasta ese momento no tenía representación y ahí entró de golpe con un porcentaje de votos y escaños muy parecidos al que había tenido Euskadi Ezkerra antes de integrarse en el PSE. Conforme ETA continuaba con su escala de asesinatos, el señor Mario Onain Díaz se iba volviendo cada vez más radical en su condena a la organización ETA a la que había militado en su juventud, considerando que había traicionado todo el espíritu democrático y ahora era un terror equivalente al del franquismo. La inmensa mayoría de la gente que estuvo contra la dictadura franquista, pues estamos ahora contra la dictadura de ETA. Y ETA lo que mejor le define hoy es esa
continuación del franquismo y del fascismo en Euskadi. Y yo creo que la convivencia se está deteriorando en este país y con ese ambiente es muy difícil hacer nada, y yo confío mucho que esta reacción de dignidad que está teniendo el pueblo vasco sea positiva y que al final vencerá la democracia sin ninguna duda. En las luchas internas en el PSOE vasco, don Mario Onaindia se alineó con don Nicolás Redondo Terreros, defendiendo una estrategia de que PSOE y PP tenían que estar unidos, los dos partidos que más sufrían los atentados de ETA, en defensa de la Constitución y el Estatuto, y llegó a publicar un artículo en el diario El Mundo con un titular muy contundente: La Constitución es sagrada. No conozco ninguna idea de Dios imaginada por ninguna religión que merezca más adoración y veneración que los derechos cívicos que protegen mi derecho a la vida, a opinar, reunirme, a manifestarme o a elegir a unos representantes políticos que tengan como primer compromiso la defensa de estos derechos amparados en la Constitución. Ni ningún cielo que merezca nuestro sacrificio mejor que la sociedad plural y abierta que diseña la Constitución. ¿Por qué entonces no habríamos de considerarla sagrada? Porque no hay que pensar mucho en Euskadi para conseguir la normalización política y la paz. Solo hay que respetar los semáforos de las calles, el semáforo que nos hemos dado todos los vascos, que es el Estatuto de Gernika, y el semáforo que regula el funcionamiento de las nacionalidades y regiones de España, que es la Constitución. Gracias. El señor Mario Onaindia moriría en el año 2003, y aunque en la práctica el PSEE es simplemente la Federación Vasca del PSOE, sigue manteniendo las siglas de Euskadi Ezkerra en su logotipo en el País Vasco.